Hoy estoy con Rocío Macho, periodista a la que conozco desde hace un montón de tiempo y que acaba de publicar su primera novela, Te llamaré los martes. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Esta novela, eh, que me ha encantado, por cierto, enhorabuena, Gracias. habla de amor, de segundas oportunidades, de terceras, Incluso. de relaciones familiares, de relación entre padres e hijos, de relación con los amigos, de pérdidas también, ¿no? Además, es un viaje muy bonito para todos aquellos que crecimos con cintas de casete o que teníamos que comunicarnos por teléfono fijo, ¿no? Sí. Además, haces mucha referencia a canciones que todavía están en nuestra memoria. Te llamaré los martes es un relato que tú ya habías escrito. Ujú. ¿Por qué consideraste que se tenía que convertir en una novela? Es un relato que comenzó siendo un relato largo. Yo habitualmente escribía relatos breves, como de 5 o 6 páginas. Me había presentado a concursos, había sido finalista en concursos de relatos, pero nunca había escrito cosas más largas, porque como vengo del mundo del periodismo, mi extensión suele ser el de la noticia, el del reportaje, entonces ahí estaba un poco acotada. Y este relato se hizo más largo porque era una historia que yo quería continuar. Y cuando lo terminé, lo dejé un poco en el aire y vi que los personajes merecían seguir su historia y era una historia que merecía ser contada hasta el final. ¿Qué se va a encontrar alguien que se adentre en las páginas de Te llamaré los martes? Se va a encontrar muchas emociones, muchas decisiones equivocadas o acertadas en la vida. Se va a encontrar personajes que como todos cometen errores y tiran para adelante como pueden. Es una historia de vida realmente. Acompaña a los personajes a lo largo de 20, 25 años, casi 30, y claro, en ese tiempo les ocurre de todo, como nos ocurre a todos. Pues hay pérdidas, hay amor, hay desamor, hay divorcios, hay hijos. Cuando alguien escribe un libro, una historia como esta, siempre me pregunto si hay algo de ellos en esa historia, en esos personajes. ¿Qué hay de Rocío Macho en Te llamaré los martes? Bueno, imagino que todos los escritores ponen parte de sí mismos en sus libros. No lo he hablado con ninguno, pero imagino que es así. En mi caso, hay muchos guiños a temas familiares, a expresiones que decía mi madre o que decía mi padre, a una anécdota que me contó mi hermana que le ocurrió una vez, a cosas así muy concretas, sobre todo familiares y de amigos, que la gente que me conoce las puede reconocer y el resto de la gente pues no. Pero sobre todo hay mucho detalle y mucho guiño. El título, Te llamaré los martes, nos viene a hablar un poco de promesa, de constancia, pero es verdad que leyendo el libro, Raquel, la verdad, la protagonista, tiene poquito de eso. ¿Por qué elegiste el De nombre, cumplir el título? promesas, ¿no? Tiene Sí. poco, tiene poco. ¿Por qué elegiste ese nombre, Te llamaré los martes? El nombre hace referencia a un momento de la novela entre los 2 personajes principales, que quedan en llamarse por teléfono los martes, cuando todavía no existían los teléfonos móviles. Y al mismo tiempo es una metáfora de esa promesa, continuamente incumplida a lo largo del libro por parte de, no solo de Raquel, sino de más personajes, ¿no? Es una promesa que nunca llega a cumplirse. Con Raquel, con Arnau, con Gabriel, con Jordi, muestras historias que se van cruzando, Mm. que se van reencontrando a lo largo de los años. ¿Qué querías transmitir con todos esos vínculos en el que en el centro siempre está Raquel? Sí, Raquel es la protagonista absoluta, pero alrededor de ella orbitan otros personajes. Yo creo que son como diferentes tipos de amor que pueden darse en una relación de pareja, ¿no? Cada uno de ellos representa un tipo de amor. Uno es más sano, otro es menos sano. Jordi quizá representa un amor más maduro, más libre, más desde el amor propio. Y los otros dos, pues, son un poco más turbios, por así decirlo. ¿Tú crees que hay personas que han pasado por nuestra vida, que ya no están en nuestro día a día, pero Mm. que permanecen para siempre en nosotros y que marcan quizá parte de nuestra personalidad, que quizá es algo que le pasa a su protagonista?
Sí, evidentemente a Raquel, la forma de comportarse y la forma de actuar de Raquel está totalmente marcada por una relación con uno de los personajes. Y yo creo que sí, que las personas que pasan por nuestra vida y que se quedan un tiempo en nuestra vida, tanto amigos como relaciones de pareja, sobre todo relaciones de pareja, por supuesto, forman parte de nuestra personalidad, ayudan a formar nuestra personalidad. Somos todo lo que hemos vivido realmente. Hay una pregunta que flota en mi cabeza a lo largo de todo el libro. ¿Qué nos marca más, lo que hemos vivido o lo que podría haber sido y no pudo ser? Mm. Pues eso yo creo que nos pasa a todos, que siempre tienes ahí algo inacabado que te ronda. No piensas en ello a diario, no marca tu día a día, ni tu vida, ni tu relación de pareja que tengas en ese momento, pero es un recuerdo que siempre está y que de vez en cuando vuelve y te preguntas: "¿Y si? Y sí, ¿Y si?". Claro. Mira, ahí hay una cosa que me gustaría contarte, que hace referencia a una trilogía de cine, que es la de Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer, que vale. tiene bastante, parecido con mi libro, a pesar de que yo solo había visto la primera parte y la segunda y la tercera las vi después de escribirla. Y el director de esta película, Richard Linklater, cuando hizo la primera película, la hizo inspirado en una historia propia que le había ocurrido con una chica que había conocido un día en un lugar determinado y no se habían vuelto a ver y habían quedado al año siguiente, a una hora determinada, en un lugar determinado, para volver a verse. Y él fue y ella no, a la cita. Entonces después hizo esta película y cuando estaba de promoción de la película, no sé muy bien cómo ocurrió, pero descubrió que la chica no había ido a la cita porque había fallecido en un accidente de coche o de moto o algo así. Entonces eso a él le marcó mucho y por eso hizo también la segunda parte y la tercera parte. Con él, ¿qué hubiera pasado? Sí. En la prota, en Raquel, veo como una búsqueda constante todo el tiempo, ¿no? Mm, Mm, Pensando un poco en ella, a veces he pensado que quizá Raquel o la vida de Raquel hubiera sido diferente si alguien se hubiese sentado a escucharla de verdad lo que necesitaba. ¿Tú crees que eso hubiese sido así o Raquel es un alma libre que constantemente necesita buscar su camino, aunque eso conlleve equivocarse también? mm. A ver, Raquel, el problema que tiene es que está medio a hacer, por decirlo de alguna forma, porque se metió en una relación siendo muy joven, en la que una relación que la anula bastante como persona, entonces ella está siempre intentando encontrarse a sí misma y no se encuentra porque suele estar atada o suele ser dependiente emocionalmente siempre de alguien y por eso esa búsqueda continua. Es verdad que no se la escucha mucho, que ella se queja mucho en el libro de que todo el mundo le dice lo que tiene que hacer y la escucha un poco, eso es cierto. Es que creo que es un problema generalizado, Ya, que ha ido ya. pasando de generación en generación. Creo que si todos hubiésemos tenido, que muchos lo hemos tenido, Mm, alguien que nos hubiese escuchado, quizá nuestro camino hubiese sido, o no se sabe, mm. más acertado quizá. Por eso yo creo que ella ha estado constantemente o está constantemente buscando Sí, qué camino le hace feliz, porque creo que como todos, Raquel busca la sí, felicidad. busca la felicidad, sí. Lo que ocurre es que yo creo que la busca en los lugares equivocados. Incluso con Arnau, que es el otro gran protagonista, que es un personaje al que yo tengo muchísimo cariño y que cualquier lector le coge cariño porque es entrañable, incluso él tampoco la ayuda en esa búsqueda que ella nec que en ese encontrarse a sí misma que ella necesita. Mm, No quiero hacer tampoco mucho spoiler, pero ya, hay un personaje que me gusta mucho, que me parece muy interesante, que es Irene, sobre todo la relación que tiene con Raquel. Son familia, vamos a decirlo, sí. y creo que es una relación muy bonita, la que, bueno, muy bonita, muy a estudiar también, ¿no? ¿Qué querías mostrar con esa relación Irene-Raquel? Es una A ver, si es que me interesan mucho las relaciones personales, está claro en el libro, y los libros que yo leo también suelen hablar de ese tipo de cosas. Y las relaciones materno-filiales me parecen superinteresantes de estudiar. Como soy madre de, de criaturas y estoy en pleno proceso de educar, siempre tienes esa duda de si les estaré influyendo demasiado, si les estaré dejando suficiente libertad,
si van a tener conmigo una relación sana y cuando sean adultos van a ser adultos funcionales o les voy a haber fastidiado yo la vida por algo. Entonces son un tipo de relaciones que me interesa mucho en la literatura y en el cine también. Raquel intenta verse reflejada en Irene como si fuera ella de joven y no tiene nada que ver porque hay ahí un salto generacional importante. También le cuesta un poquito entenderla porque tiene que aprender a que es su madre y, y le lleva una cierta edad, ¿no? Hay otro tema muy importante en el libro, que es el tema de las pérdidas. Mm, Se puede ver a lo largo de las páginas, ¿no? Cómo una pérdida, ya sea de una persona o de lo que sea, ¿no? Nos puede afectar no solo a nosotros mismos, sino también a nivel de nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestra familia o incluso con nuestros amigos. Porque la pérdida, el duelo es algo que nos cambia, que nos transforma y según cómo lo gestiones te puede afectar de una forma o de otra y puede transformarse en algo muy positivo en tu vida y en tu desarrollo personal. Pasar un duelo de una forma positiva es muy diferente a hacerlo de otra forma y con apoyo, con ayuda, a ti yo creo que te convierte en una persona mejor o lo contrario. La novela está impregnada de referencias musicales, culturales, emocionales de los años 90 y de principios de los 2000. Mm, ¿Qué tiene esa época que nos trae tanta nostalgia? En mi caso, porque es cuando era joven y era el tipo de música que yo escuchaba y la gente de mi generación. A ver, se dice siempre, yo es lo que he escuchado siempre, que uno escucha la música que escuchaba de joven el resto de su vida. Es como que nuestros padres escuchaban a los Beatles y es la música que escuchan de mayores y es lo que más te marca, es lo que escuchas con 20 años, es lo que yo creo que marca tus gustos musicales. Y en mi caso es así, hay mucha nostalgia de ese tipo de música que sigo escuchando a día de hoy. Si Te llamaré los martes tuviera una banda sonora, que lo mismo la tiene, ¿cuál sería? Yo diría que podría ser o el OK Computer de Radiohead o el No Code de Pearl Jam. En realidad cualquier disco de Pearl Jam hasta el año 99 me vale. En alguna ocasión hablas de la generación Peter Pan, esta generación, o no sé si somos una generación a la que nos ha costado crecer o quizá madurar. Es que es muy curioso lo que pasa, ¿no? Con la generación X, los millennials, la gente que tiene entre 40 y 50 ahora mismo, que hemos vivido tantos cambios. Porque es eso, hemos pasado del mundo analógico a Internet, al móvil, a las aplicaciones para ligar, a las redes. Nos hemos ido adaptando a todo, porque es verdad que generaciones anteriores a las nuestras les cuesta más adaptarse a todo esto. Pero nosotros, entre que por nuestro trabajo nos tenemos que adaptar y que tenemos hijos adolescentes y tenemos que estar un poco al día, hemos vivido todos esos cambios y nos hemos ido adaptando. Y eso yo creo que también nos mantiene un poco jóvenes esa capacidad de adaptación, ¿no? De resiliencia que tenemos. Y por otro lado, que no lo sé por qué es, pero que no queremos crecer, que nos seguimos sintiendo como si tuviéramos 30 y no los tenemos. ¿Cómo está siendo esta experiencia de escritora primeriza? Pues está siendo muy, muy gratificante. Estoy teniendo, no sé, unas experiencias súper bonitas con los lectores, de gente incluso que no me conoce, ¿no? Que me dice, madre mía, me he sentido súper identificada con esta parte, porque a mí me pasó esto, o a una amiga mía le pasó lo otro, sobre todo gente que se ha sentido identificada. Si esta novela fuera una o tuviera una llamada pendiente, ¿a quién sería? Ay, pues te voy a decepcionar. No, no, a ver. Yo creo que llamaría a mi madre, que faltó ya hace mm, 11 años, 10 años más o menos, porque no vivíamos en la misma ciudad y nos llamábamos mucho por teléfono y teníamos muchas conversaciones, nos contábamos mucho el día a día. Y claro, que no puedan ver ni mi madre ni mi padre, porque ya no están aquí, este logro, me da pena. Entonces yo la llamaría para contarle que he publicado una novela y esa sería mi llamada. ¿Qué te diría? ¡Uh! Eso diría, que era una expresión muy suya. ¡Qué vergüenza, hija, qué has contado! Seguro. ¿Estás trabajando en otro próximo Mm. libro o no? Sí, tengo poquito tiempo y quiero dedicarle más.
porque sí que quiero escribir otra novela, ahora que ya me he arrancado. Y es un proyecto que tengo aparcado hace muchos años, que es un poco más novela histórica. Bueno, no es histórica tampoco, pero sí que está contada en 2 tiempos, y uno de los tiempos son los años 40, con lo cual sí que nos iríamos a un poco de historia. Y solo voy a decir que está ambientada en la isla de Tabarca. Yo te doy la enhorabuena por el trabajo que has hecho. Estoy deseando leer más cosas tuyas, aparte de lo que leo en el día a día de tu trabajo Sí, como periodista. Te deseo lo mejor, muchísimo éxito. Te llamaré los martes y ojalá conquiste a muchos lectores. muchísimas gracias, Pilar, gracias por invitarme. No, gracias a ti por este Sí, maravilloso escenario en tu casa. la verdad es que sí. Gracias, Rocío. Gracias a ti.